Bueno, buenas tardes. Buenos medios. Como siempre, escuchar a Lismar es sin duda ninguna, no lo digo porque esté aquí delante, pero es una fuente de información extraordinaria. Es decir, yo no he consultado ni la millonésima parte de los documentos que ha visto Lismar a lo largo de los muchos años que lleva estudiando y trabajando, ¿no? Y formándose desde el punto de vista de historiador, ¿no? Verdaderamente siempre me sorprendo con él, a lo mejor vosotros menos, porque yo conocía muchos de los datos, pero otros muchos no los conocía. De manera que cada vez que lo oigo hablar, o dar una charla, o escribir un artículo, o hacer algo, siempre aprendo cantidad de cosas. Lo que a mí me viene muy bien, que me viene estupendamente luego para hacer yo mi escrito, mi historia, y me viene estupendamente que se hace un trabajo duro de leerse el documento, transcribirlo y luego publicarlo, ¿no? Así que es una cosa muy enriquecedora, lo que ha quedado tantísima información que a lo mejor a mí me ha resultado muy interesante, a lo mejor los que no soy de la zona, pues un poco menos, son demasiados datos, son demasiadas informaciones. Pero es que hay auténtica mina, ¿no? Podéis imaginar la información que es una cosa alucinante, lo que él está sacando, ¿no? Y fijaros que ha hecho una referencia de un par de cosas, ¿no? Tres cosas que realmente lo que se decía hasta ahora no era así, ¿no? En muchísimas cosas, creo que es una tendencia natural de los hombres, de las personas, cuando no sabemos explicar algo, no sabemos explicar un fenómeno, ¿no? Climatológico, o una explicación del edificio, por qué esto está aquí, por qué otro está en otro sitio, solemos inventar mucho, fabular mucho las personas, para que luego la historia, una historiadora, la documentación, echa por tierra muchas de esas fábulas, muchas de esas cosas que me imagino, ¿no? Esto es así, siempre será así. Seguramente nosotros nos habremos equivocado en nuestra vida en muchísimas cosas y vendrán otros a corregirnos posteriormente, ¿no? Pero la base tiene que estar aquí, tiene que estar en la propia documentación, que es lo importante, ¿no? Así que, como digo, para mí ha sido un encanto, ¿no? Y bueno, yo tampoco quiero ser muy pesado, en realidad yo no podría dar una conferencia como la de él, ni mucho más. No podría darla con respecto al patrimonio religioso de Rubio, ni muchísimo más. Tampoco ni tenemos tiempo ni podemos profundizar mucho. Si acaso alguna idea, alguna reflexión final. Vamos a ver. Es verdad que hoy en Los Vélez, en la comarca de Los Vélez, no tanto en el antiguo marquesado cuanto en la comarca de Los Vélez, si nos ponemos a catalogar edificios, sin duda ninguna, lo más importante, que a excepción quizás del Castillo de Blanco, son los edificios religiosos. Eso no cabe la menor duda si nos ponemos a catalogarlo y a valorarlo. En Los Vélez ocurre eso, ¿no? Esto es una realidad incuestionable que además ocurre en casi todos los municipios de la provincia y fuera de la provincia de Almería, ¿no? Pero porcentualmente la importancia del patrimonio en Los Vélez y en el conjunto de la comarca, pues comparado con el resto de la provincia, es significativo. No digo yo que sea una cosa para tirar cohetes, pero bueno, es significativo. Verdaderamente en Almería tenemos patrimonio, pero siempre tenemos que ser conscientes que el patrimonio de Almería pues es relativo, como todo en la vida. Si nos comparamos con Sevilla y los municipios de Sevilla, pues estamos muy lejos. Pero si nos comparamos con otros lugares, pues tenemos un patrimonio interesante. Eso es fruto y consecuencia de la historia que vive cada lugar. En la provincia, en la actual provincia de Almería, que como sabéis se crea en el siglo XIX, no existe toda la vida, nosotros hablamos del Reino de Granada, sí, pero no sé el Reino de Granada, ¿no? En la actual provincia de Almería, las familias pudientes que han existido, que ha habido, han hecho grandes edificios, mansiones privadas, edificios públicos, edificios comunitarios, como ayuntamientos, como tercios, como opósitos, han hecho distintos edificios, pero no han tenido nunca la envergadura de otros lugares de España, sin duda ninguna. Por eso, en Los Vélez somos un poco en el tuerto en el país de los ciegos. No significa que el resto de la provincia no haya nada, ni mucho menos. Sino que lo que tenemos, si lo comparamos con otras provincias más poderosas que nosotros, pues es significativo ese patrimonio. Y eso es, ni más ni menos, que por la grande familia o por la propia iglesia o los nobles que han existido en la zona, ¿no? Y es cierto que en Los Vélez existía una nobleza relativamente importante, pujante, que lo está sacando Lismar también en todos los trabajos que está haciendo, una nobleza que procede de fuera de Los Vélez, que se instala allí antes de la regulación y posteriormente a la regulación. Por eso todo antes, está sacando muchas de las familias que se instalan en la primera mitad del siglo XVI. Entonces, gente poderosa pasa un poco como hoy, cuando alguien tiene suerte en los negocios
o hace una gran fortuna, tiende a hacerse una gran casa. Eso no cabe la menor duda. Para que se vea un poco el reflejo de su poder. Algunas son tan ostentosas que son horrorosas, pero bueno, seguramente algunas de las que estamos estudiando aquí hoy también serían horrorosas en su tiempo, pero no parecen maravillas, ¿no? Pero bueno, para que se vea que ha prosperado la vida y que es mejor que el vecino y que está en una casa mejor que el de al lado, ¿no? Pero además, como digo, otro punto fundamental del patrimonio es el papel de la Iglesia en el siglo, desde el final del siglo XX, sobre todo el XVI, XVII y XVIII. El papel que ha jugado la Iglesia en la sociedad española en este caso, ¿no? Que lamentablemente hoy se reduce muchas veces a un tema de inquisición y a sacar 4 chistes tontos de un obispo que era mujeriego o algo parecido. A mí eso me parece, bueno, me parece injusto, me parece de mal gusto además, ¿no? Y sobre todo algo que no tiene nada que ver con la realidad de la historia, no tiene nada que ver. Es verdad que existía la Inquisición, es verdad que existían curas de muchas clases y es verdad que existía de todo, ¿no? Pero también es verdad que había una labor de evangelizadora de la Iglesia, que había una labor constructora de la Iglesia, que había una labor caritativa, esa palabra que tanto muchas veces en determinados círculos suena mal, hablar de caridad suena mal, no, hay que hablar de derechos, no de caridad. No, vale, de acuerdo, estamos en otra sociedad distinta y seguramente hay que hablar de derechos, seguramente hay que hablar de derechos. Y era un sector, un estamento de la sociedad con privilegios, no cabe duda, algunos. No toda la Iglesia tenía privilegios, había curas de misa y olla y curas que estaban perdiendo un pueblo y había grandes cardenales, grandes obispos, había también, como todo, había enormes diferencias, ¿no? Pero ese sector eclesiástico que los Vélez, en los demás lugares también, pero los Vélez fue muy importante, sin duda alguna, es uno de los factores fundamentales del patrimonio que hoy tenemos, religioso, el que ha dicho Dittmar, también lo señala la nobleza, por supuesto, porque lo ha dicho él muy bien, pero se le queda con el cante. Los señores tenían obligación de levantar, reparar y mantener la iglesia. Eso dio lugar a una actividad litigiosa entre la nobleza, entre los marqueses de los Vélez y el obispado tremenda. Juicios que duraban, pleitos que duraban años y años, muchísimos años duraban los pleitos. Había un conflicto de intereses, entre otras cosas, porque como bien decía Antonio Domínguez Ortiz, que era el administrador quizás el más famoso, que falleció hace unos años, una persona excelente, por otra parte, una persona sencilla, pero un grandísimo historiador de la historia de España, ¿no? Es decir, que la Iglesia era un Estado dentro de un Estado. Y esas palabras tan sencillas resumen bastante bien lo que era la Iglesia en ese tiempo, ¿no? Era una organización poderosa, dentro naturalmente del Estado de la Corona Española, pero una organización poderosa que tenía bienes, que tenía personas y que luego ejercía una enorme influencia, sin duda ninguna, sobre toda la población. Eso era. Pero ese estamento religioso de los Vélez ha sido, por la información que tenemos, por ejemplo, en el catastro marqués de la Ensenada, que es un catastro que se hace en el siglo XVIII, se hace en todos los pueblos. Los oficiales de cualquier pueblo lo tenéis, ¿no? Creo que andaba sobre 60 y tantas personas que eran religiosos, entre frailes, curas beneficiales y patrimoniales, que tienen beneficio o patrimonio, beneficiados. Claro, los beneficiados, los capellanes, un punto importante, sin contar de luego sus familiares, hermanas o madres o sobrinas que podían vivir con ellos, ¿no? Pero era un grupo importante, porque en los Vélez la Iglesia tenía unas rentas también interesantes. Recuerdo perfectamente, recuerdo no porque vivía ya en aquel tiempo, que yo tenía de grande eso. Pero cuando en la época de Carlos III, si no me corrija Paco que sabe esas cosas mejor, la adjudicación que había hasta la época de Carlos III de los distintos curatos era un poco irregular. En realidad había muchos curas que querían determinados curatos porque tenían pingües beneficios, tenían mejores beneficios. Y luego en la época de Carlos III se instituyó un sistema de oposición. Un sistema de oposición, ¿no? Aquí se va a coger el curato en función de las cualidades y de la categoría de los conocimientos que tenga ese sacerdote, ¿no? Precisamente en Belerrubio, uno de los primeros casos que tenemos que lo gana es el famoso Antonio José Navarro, porque no podemos hablar de él, pero es que es mi cura preferido y mi personaje preferido de la historia de los Vélez también. Pero bueno, otro día, si queréis, en otro momento podemos hablar o tomando una cerveza, ¿no? Este cura precisamente consiguió el curato por oposición. Aquello de los Vélez fue extraordinario que este cura fuera párroco de allí, porque fue párroco cuando se construye la iglesia. Bueno, Dittmar ha explicado perfectamente, sintetizado perfectamente,
el patrimonio edilicio que tenemos en la actualidad, ¿no? El más relevante y el otro más rápido, que no ha podido hablar más de las distintas ermitas o otro tipo de edificaciones de carácter religioso, como pueden ser los cementerios, las cruces, o pueden ser determinadas las ermitas que hay en el medio rural y tal. Pero fijaros que, aunque ha desarrollado toda la historia sintética de los edificios, casi todos ellos tienen un origen clarísimo, y es el siglo XVI, siglo XVII. En vez del Rubio, sería todo lo contrario. Sería todo lo contrario del Rubio. La mayor parte de las edificaciones, el convento, sí, el convento del Rubio es del principio del siglo XVII, pero se va mejorando a lo largo del siglo XVII, pero casi todos ellos son del siglo XVIII o posteriores. Y es que la historia del Blanco y del Rubio tiene mucho que ver con eso, con la historia de todos los pueblos, con su patrimonio. El Blanco parte de una situación de primacía absoluta y total, entonces era poco menos que una población bien habitada, una población bien habitada, pero no le llegaba ni al talón del zapato a Blanco. A finales del siglo XV, principios del siglo XVI, la población era mucho más numerosa y allí se concentraba más la corte de los señores y era donde se administraba gran parte del territorio de la nobleza, ¿no? de los marqueses de los Pérez, ¿no? Entonces, lo que sabe. Es evidente que eso fue así, pero si nos situamos 300 años después, ya a finales del siglo XVIII, aunque todavía Blanco seguía teniendo preeminencia administrativa, pero no demográfica, a finales del siglo XVIII ya Bellerrubio había conseguido tener más población que Blanco, mucha más población que Blanco. Y luego ya, con la llegada del régimen liberal, que tenemos actualmente, el régimen administrativo que tenemos actualmente, bueno, actualmente es de la autonomía, quitando de la autonomía, el régimen que tenemos administrativo, el régimen que tiene su inicio, su origen, a principios del siglo XIX, a partir de la independencia y sobre todo a partir del reinado de Isabel II, ¿no? Que se va implantando precisamente con el sistema que tenemos en la actualidad, ¿no? De municipios, provincias, de un estado central y tal, ¿no? Bien, a partir de ese momento ya el Rubio absolutamente despega totalmente, mientras que el Blanco lamentablemente ha ido bajando en todos los sentidos. Sobre todo en el momento que se queda sin la administración señorial. Sobre todo se queda sin eso. Entonces, justamente en Vélez, la mayor parte del edificio, insisto, comienzan a mediados o finales del siglo XVII, algunos al principio, pero el momento álgido del siglo XVIII. Porque Vélez está mejor, el Rubio está mejor situado a la orilla de la comunicación de Levante con el poniente fundamental de las tierras de Andalucía con las de Murcia. En fin, por una serie de circunstancias que no vamos a al caso. Lo cierto es que ese es el papel relevante. Entonces, cuando vayáis mucho a los dos pueblos, fijaos un poco en ese detalle, los dos tienen la huella de los marqueses, sin duda ninguna. En los edificios más representativos, allí está su escudo, allí está su huella. Eso no cabe la duda, en un lugar y en otro, ¿no? Pero fijaros en esa modernidad, entre comillas, de los edificios de Bellerrubio y la antigüedad de los edificios de Bellerrubio. Todos ellos han sido remozados, sobre todo en los últimos años, han sido remozados, por supuesto, sobre todo a partir de mediados de los 80 se invirtió muchísimo en los Vélez, se invirtió, bueno, yo iba a decir más de la cuenta, no, nunca hay más de la cuenta, ¿no? El edificio más importante que queda es el que ha citado Tisman, ¿no? Que espero que sea realidad, ¿no? Esa intervención, porque es el más importante que queda con unas necesidades urgentes de restauración, que es San Luis, el antiguo convento de San Luis, de la comunista franciscana, y la iglesia de San Luis, ¿no? Que está en eso, la foto que ha puesto Tisman, ¿no? Bien, pero sí que se han hecho intervenciones, insisto, en los últimos años muchísimas, que a veces son intervenciones que no han podido cambiar un poco el aspecto del edificio, ¿no? Esto es así, también nosotros cuando éramos jovencillos no teníamos el aspecto que tenemos ahora, ni el que tendremos dentro de unos cuantos años, ¿no? Así es la vida, ¿no? Muchas veces es conflictiva esas restauraciones, porque verdaderamente a veces tienes que liquidar algo en beneficio de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, las cosas son así.